Muy buenas tardes, mis amados, mis queridos hermanos. A nombre del Ministerio Personal MIPE de la Iglesia Maranata en Cali, le damos la bienvenida a este seminario de instrucción laica que ha sido muy novedoso para todos nosotros. Así testificó la Iglesia primitiva. ¿Y tú cómo testificas hoy? Así que son bienvenidos. No olviden que si alguno de ustedes quiere tener acceso a este seminario, lo puede obtener solicitándolo a uno de estos teléfonos. Lo tendrá virtualmente, o sea que tiene que bajarlo ya sea en su celular o en su computador. Ya no será en cartilla como tuvimos un seminario anterior, sino ya será bajándolo por internet. Anote uno de estos dos teléfonos y solicítelo que con todo gusto le daremos la plataforma para que usted lo pueda conseguir. Y bien, ya es habitual en nosotros saber que no iniciamos ninguna capacitación, ningún tema sin pedir la bendición de nuestro Dios. Así que les invito a asumir una actitud de oración allá en donde se encuentren. Padre, es hermoso disfrutar de estas horas del día sábado, disfrutar del estudio de tu palabra. Y ahora que seguimos con este seminario de capacitación, deseamos, Santo Espíritu de Dios, que tú seas el maestro, el instructor, para que grabes todos estos principios en nuestro corazón y nos haga discípulos eficientes. Lo pedimos en el nombre que amamos tanto, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado a nuestro capítulo número 4. Y este capítulo, obviamente, es el último en este seminario, pero no quiere decir que hemos terminado nuestra capacitación. No, el próximo sábado, como lo voy a anunciar al final de nuestra clase de hoy, comenzamos un seminario un tanto similar, pero enfocado de otra manera que indudablemente nos va a permitir tener ideas, tener una capacitación similar, aunque no igual, para poder realizar la obra de Dios en una manera bien, pero bien eficiente. Antes de que entremos en tema, quisiera repasar un poquito el capítulo anterior en donde nosotros estudiamos lo siguiente. ¿Cómo es la testificación? En primer lugar, dijimos que usted debía contar cómo era su vida antes de que el Señor lo encontrara. Esa es la primera parte, debe ser corta. Dijimos que no se explayara en contar mucho acerca de su pecado y sus prácticas. Después, ¿cómo lo encontró el Señor? Cuente cómo fue ese encuentro. En tercer lugar, cuente cómo se encuentra ahora. ¿Qué beneficios, qué felicidad le ha reportado el encuentro con Jesús? Y en cuarto lugar, qué feliz sería que usted también, mi querido amigo, pueda experimentar lo mismo que yo. Estos son los 4 puntos que aprendimos del seminario anterior. A ver si lo repaso. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cómo me encontró el Señor? ¿Cómo me siento hoy? Y qué lindo sería que usted pudiera experimentar lo mismo. Es importante que cada congregación inicie un plan para preparar a sus discípulos para testificar. Si cada congregación se convierte en una escuela de entrenamiento de este tipo de testificación que hemos aprendido, pues habrá un espacio dedicado para la testificación y el entrenamiento, como lo dijimos la vez pasada. Los maestros que impartan estas clases deben ser personas capacitadas en lo teórico para que entiendan los fundamentos bíblicos de la testificación que hemos venido aprendiendo, y a la vez estos son individuos prácticos porque son adictos a confesar el nombre de Jesús. Todo el que quiera aprender esto, perdonen la expresión, adictos a confesar el nombre de Jesús, a testificar por todas partes.
Los maestros, junto con los primeros testigos, serán los que con la ayuda del Espíritu Santo motivarán a toda la iglesia en esta tarea de la testificación. Siempre hay que comenzar con alguien, con algunos. Así que vamos a hacerlo en nuestra iglesia y en la iglesia en donde usted asista. Los discípulos modernos, que somos nosotros, deben ser entrenados para aprovechar cualquier oportunidad para compartir su testimonio personal con los que no conocen al Señor Jesús. En la instrucción es imprescindible que ellos o ellas sepan cómo establecer puentes de contacto. Muchos de nosotros no sabemos qué es eso de puentes de contacto, ya lo voy a comentar. Con los individuos que vamos a tratar de manera como una introducción para después entonces darles el testimonio, confesarles el nombre de Jesús. ¿Qué es un puente de contacto? Un puente es el que une dos lugares, ¿verdad? En este caso, no sería que yo pues, me encuentro con un amigo o con una persona y de una vez, oye amigo, ¿sí sabe que cuando yo no conocía a Jesús, No, no es así. Es simplemente tener una charla amigable, cómo has estado, cómo te ha ido. Hombre, ¿cómo ves esa situación en el mundo? Difícil, ¿verdad? Por la pandemia, por los problemas económicos para allá. Esto nos trae muchos problemas, aunque Dios nos ama, quiere nuestra paz, quiere nuestra felicidad. Si es muy conocido suyo, pues establezca un contacto de amistad preguntando por la familia, por los hijos, por el esposo o la esposa, el trabajo, cómo van las cosas. Eso se llama un puente amistoso, o sea, no entre de lleno de una vez, sino tenga primero una conversación amistosa y poco a poco va a llegar al momento de testificar y contarle cómo usted se siente ahora, cómo era antes, cómo lo encontró el Señor, cómo se siente hoy y cómo quisiera que usted también experimentara lo mismo. Esa es la manera de hacerlo. No olviden, primero un puente amistoso. Recordemos también algo que aprendimos anteriormente. Testificar no es comenzar, vea, hay que guardar el sábado. Usted no guarda el sábado, usted come cerdo, usted toma café. No, nada de esas cosas. No es dar normas ni doctrinas, no. Ya aprendimos que la testificación son 4 punticos. ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo me encontró el Señor? ¿Cómo me siento hoy? Y cómo quiero que usted también experimente lo mismo. Esos son los 4 punticos de la testificación. Así que no se preocupe por hablar de los 10 mandamientos, de la segunda venida de Cristo, no. Ya llegará el momento oportuno para ello. Hablemos entonces de algunas cosas importantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el que testifica debe tener varias versiones de su historia. O sea, no debe repetir siempre lo mismo como un rezo. No, hay que enseñar pues que hay que escribir el testimonio. Escribámoslo de una manera clara, concisa, no hay que extenderse tanto. Y los que testificamos debemos aprender a realzar con énfasis algunos puntos que son decisivos para quien nos escucha. Por ejemplo, ese cambio que ha obrado en mi vida. Ese es un punto para realzar. Escribámoslo primero, después nos lo aprendemos y hagámoslo en varias formas, en varias maneras para no siempre decir lo mismo. El énfasis crucial en el testimonio es cómo Jesús cambió mi vida, cómo Él me ha cambiado. Y no olvide tener 1 o 2 versículos que apoyen su encuentro con el Señor. 1 o 2 versículos. Apréndaselos de memoria y cítelos, porque la palabra de Dios, obvio, tiene un poder tremendo. Veamos entonces que repetir los pasajes bíblicos en el testimonio personal tiene un efecto y es que enternece el corazón de quien nos escucha. La palabra de Dios tiene un poder maravilloso. En la parte final de su testimonio personal puntualice cómo afecta en la actualidad su encuentro con Jesús. Concluye esta parte con un texto de la Santa Escritura. Tal vez
donde mencione que el Señor es mi pastor y nada me falta. Yo desde que lo conocí, la verdad es que nada me falta. Y llena mi vida, mi corazón. Cualquier cosa así, cito un texto ya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y desde que conocí a Jesús, ay, yo vivo eso, yo experimento que Él está conmigo todo el tiempo cuidando. Recuerde que usted y yo somos simplemente un medio para testificar de la grandeza de Dios. No tenga temor de hacer una breve invitación para que esa persona entregue su corazón a Jesús y viva lo que yo estoy viviendo. Experimente lo mismo que yo estoy experimentando. Entonces, no olvidemos estos detalles, ¿ya? Tener uno o dos versículos de memoria en mente y que somos un medio, no somos los artistas, no es el Espíritu Santo. Yo soy simplemente un medio y entonces hay que invitar a la persona para que viva lo que yo también estoy viviendo. Otro consejito muy importante, no se desespere si al comienzo observa que no tiene efecto su testimonio personal, que la persona no le prestó mucha atención, que bueno, no respondió, no interesa. Recuerde que esto se llega a perfeccionar con la práctica. El dicho dice, la práctica hace al maestro. Así que no vamos a desanimarnos porque a la primera persona que le testificamos, pues no reaccionó. Usted necesita romper el hielo y no permitir que el miedo lo inhiba, lo cohíba de testificar. Recuerde que el resultado es de Dios. No olvide lo que dice su palabra. Eso está en Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. O sea, el resultado puede que no se dé de inmediato, pero después de muchos días lo hallarás. Siempre va a haber una respuesta positiva que se logra con el trabajo del Espíritu Santo, por supuesto. Con el tiempo, ustedes y yo vamos a llegar a formar un hábito santificado, santificado por el Espíritu Santo, el cual no se ve actualmente en la vida de los cristianos. Casi nadie hace esto. Testificar del cambio que Jesús efectuó en el corazón es algo maravilloso. Todos los que sinceramente testifican, pues basan su éxito en la toma de iniciativa, de compartir a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Siempre, uno entregándose al Espíritu Santo. Y los resultados son obra que concierne solamente a Dios. Yo no puedo cambiar el corazón de nadie, no solo, ese es el papel del Espíritu Santo. Entonces, el simple hecho de testificar ya lo convierte a usted y a mí en un cristiano de éxito. Hagámoslo. Ya, eso va a ser una gran bendición y con el tiempo seremos maestros para conseguir resultados. Volvamos otra vez a hacer comentarios de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en sus albores fue un movimiento de victoria, pues los discípulos avanzaron inconteniblemente, proclamando las buenas nuevas del Evangelio como un estilo de vida, parte de la vida. Ellos, a pesar de la oposición que ya estudiamos en temas anteriores, de esa persecución tan brava de muerte, siguieron el principio de Pedro y Juan en el libro de los Hechos, el capítulo 4, versículos 19 y 20, en donde dice, entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esa es la testificación que hemos aprendido. ¿Cómo era yo? ¿Cómo me encontró el Señor? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué está haciendo en mi vida? Lo que he visto y lo que he oído. Y ese fue el gran secreto de la iglesia primitiva. Porque es que testificar, mis hermanos, era como una parte integral de la totalidad de la vida de los primeros cristianos. No se podían quedar callados. Y es que eso pasa cuando tiene uno a Cristo en su corazón. El propósito
de entrenar al discípulo ahora del siglo XXI, de hoy, para la testificación, pues debe ser el siguiente: hacer del testimonio personal una forma de vida, parte de mí. Tan solo se ve a un amigo, un familiar, vecino, a un extraño, dejar que la confesión me fluya naturalmente. Tan pronto veo a alguien, le hago el puente amistoso y le doy mi testimonio. Y eso se va a volver un hábito sencillo, fácil. Ahora bien, recuerde, vamos a recordar que su función no es convertir a las personas. No, nosotros no convertimos a nadie. Eso, como ya lo hemos dicho una y otra vez, es trabajo del Espíritu Santo. No se preocupe de los resultados. No, mantenga en mente que el testigo, yo, usted, somos un canal para proclamar lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. El hecho de que Dios es el que convierte no da lugar al discípulo para no continuar un seguimiento, obviamente, de aquellos que manifiestan interés o que hayan aceptado a Cristo. No, no nos podemos dejar botados. Increíble. El énfasis está en testificar agresivamente, con buen entusiasmo, con mucha seguridad, con mucha determinación. Ahí está el énfasis. El resto se lo dejamos al Señor, pero no descuidamos la persona. No la podemos abandonar. Veamos que cuando la iglesia primitiva fue perseguida en Jerusalén, muchos cristianos huyeron y se refugiaron en los pueblos paganos del imperio greco-romano. Estos discípulos estaban bien entrenados en la testificación, pues de ellos se comentó lo siguiente, esto está en Hechos 8:4. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Y ese anuncio era la testificación, lo que Jesús había hecho en sus vidas. Jesús era un desconocido. Y si lo conocían como delincuente. Imagínense usted el contraste tan tremendo. Pero ellos nunca se desanimaron. Ellos siempre fueron personas de avanzada. Los que anuncien la palabra de Dios a través del testimonio personal, pues tanto en el pasado como hoy fueron discípulos que habían sido formados en la escuela de los apóstoles. Ellos fueron los entrenadores de los primeros cristianos. Y los líderes de hoy tenemos que enseñar a nuestros hermanos a testificar, de modo que esta no sea una opción, por si acaso, sino un compromiso delante de Dios para toda la congregación. Y de pronto usted tenga esa oportunidad de entrenar a otros y decirles cómo es que se testifica, que seamos multiplicadores como lo fueron los apóstoles. Cada seguidor de Cristo debe tener presente siempre lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues bien, que anuncio el evangelio, pues no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Si nosotros todos pensáramos en esa forma, ¿no? Que me es impuesta necesidad de hacerlo, tengo que hacerlo, y hay de mí, si no anunciar el evangelio. Uy, qué lindo llegar nosotros a esa posición. Hablemos del éxito. El éxito de la testificación está en el compromiso, en la dedicación, en la unidad y dependencia completa en Dios. Vamos a repetirlo. El éxito de la testificación está en el compromiso. Yo tengo que hacerlo, debo hacerlo. En la dedicación, no es por allá cada año, no, señor. Estoy dedicado al asunto y todo el que me da la oportunidad, le voy a testificar. En la unidad con Dios y mi completa dependencia de Él. Sí, porque esta es una obra de Dios. Tengo que estar con el Espíritu Santo de la mano, todo el tiempo, todos los días, cada hora. Y vamos a ver los resultados. Cuando la iglesia del siglo XXI, o sea, hoy,
se someta totalmente a Cristo, mis hermanos, será una iglesia unida y entregada íntegramente a la testificación. Entonces, se repetirán de nuevo las palabras de Hechos 5:32, donde dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Caramba, esta es una obra mancomunada con el Espíritu Santo. Somos testigos y Él, pues cuanto más el Espíritu Santo es el que hace la obra en todas las personas. Qué lindo es trabajar para Dios. Hablemos de la iglesia que ponga en práctica estos comentarios que hemos dado. Esa iglesia que pone en práctica estos principios de crecimiento va a estar en el umbral de una revolución nunca vista. Vendrán, vea, candidatos y conversos por montón. El aumento de nuevas conversiones no será en sumas, 2, 1, 3, no, en multiplicaciones, 10, 15, 20, 30 en cada bautismo. En serio, es que así fue en la iglesia primitiva. Eso no era sumando de a uno y de a dos. No, era por centenares y por miles. Primer sermón, 3,000. Segundo sermón, 5,000. Y así la iglesia fue creciendo, porque hay poder en la testificación, mis queridos hermanos, y eso no lo podemos olvidar nosotros. Veamos entonces algunos consejos prácticos para el que testifica, fuera de los que ya hemos dado, ¿no? ¿Cómo es que se testifica? ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cómo me encontró el Señor? ¿Cómo me siento hoy? Y cómo quiero que usted también viva lo mismo. Eso es el testimonio práctico. Ese es. Pero veamos otras arandelitas, otros detalles que indudablemente nos van a servir. No nos olviden, hermanos, por favor. Si usted tiene por ahí un lapicerito y quiere en una libretica, en un papelito, anotar los siguientes puntos de una manera telegráfica, cortica, hágalo, hágalo para no olvidarlos. Son detalles, pero muy importantes. Veamos el número 1. El individuo que testifica es alguien que practica la oración. Esto es inevitable, indudable. Una persona que ora bastante. Entonces, creo que hay orar mucho. Charles Dixon, que es un tremendo evangelista, dijo, un día que ha sido remendado con oración, es casi imposible que se deshaga. Remendado, cosido con oración, es casi imposible que se deshaga, o sea, que me salga mal. Si yo comencé con buena oración, me va a terminar bien. Hermano mío, hermanita mía, ore cada mañana para que Dios le muestre una oportunidad para testificar. Señor, que hoy yo pueda testificar. No sé dónde, en el bus, en la oficina, en el trabajo, en el almacén. Dame esa oportunidad. Pídele a Dios construir puentes para alcanzar a las personas a través de su testimonio y no olvide que la conversión de la persona la hace Dios, yo no. Cambiar a las personas, yo no. Es el Espíritu Santo. Usted haga su parte. El resto, déjeselo a Dios, indudablemente. Entonces, punto número 1, mucha oración. Vamos al segundo consejito. La persona que testifica debe estar llena de la palabra de Dios. Es una persona que estudia cada día la Biblia. No deje de hacerlo. Para poder compartir pan fresco con aquellos que tienen hambre espiritual, uno tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, hay que estar llenos de la palabra para dar la palabra. Al igual que el profeta Jeremías que dice en Jeremías 15:16, halláronse tus palabras y yo las comí, las devoré. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Que lleguemos a experimentar
Eso mismo. Yo comí tu palabra y me fue gozo, me fue alegría, me fue fortaleza. Qué lindo orar todos los días. En segundo lugar, estar llenos de la palabra de Dios. Propongámonos cada día leer una parte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, indudablemente, mis hermanos, nos indicará qué versículo usar en el momento preciso cuando estemos testificando. Si yo he estado estudiando su palabra, Él me va a indicar qué usar. Recordemos que el efecto de la palabra en el corazón es como dice Hebreos 4:12, que lo sabemos de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, la palabra de Dios es viva y eficaz. Estudiémosla, que el Espíritu Santo nos va a poner a flor de labios qué versículo utilizar con las personas. Vamos al tercer consejo. No se aísle. No haga el trabajo de la testificación solo. Comparta sus experiencias en los grupos pequeños, en la iglesia, con su familia, con sus hermanos de la iglesia. Pídale a Dios ser un maestro en este campo. Que yo sea un maestro testificando. Dame palabras sabias, dame versículos puntuales. Propóngase enseñarle a otras personas que no han escuchado este seminario. Salga con ellos, supervíselos, acompáñenles, comparta esto que hemos aprendido en estos sábados. Qué lindo, nos vamos a multiplicar. Tome en cuenta el principio de Pablo, cuando él dijo en 2 Timoteo 2, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Yo me estoy formando, voy a ayudar a formar a otros también para que tengan ese gozo de la testificación. En otras palabras, lo que has oído de mí entre muchos testigos, háganos idóneos, enséñele a otros para que experimenten lo mismo. Eso es lo que en resumen quería decir Pablo. Entonces, no olviden, no se aísle, cuente, comparta, entrene, diga, he aprendido esto, el Señor me ha mostrado que debemos certificar así y así, y yo quiero que usted aprenda también, hermanito, hermana. Bueno, no se aísle, cuente también. Cuarto consejito, anotémoslo por ahí, elabore una lista de personas que son sus amigos, familiares o compañeros de trabajo que saben que usted es cristiano adventista, pero que nunca les ha testificado del amor de Cristo. Haga una listica. Puede ser el de la tienda. ¿Por qué no? El vecino. Hagamos la lista. Pidámosle a Dios sabiduría y fe para contarles lo que Jesús ha hecho en su vida. No olvide estas palabras de 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Así que mis hermanos, ánimo, hacer una lista y empezar a testificar, contar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Sencillo, fácil, pero muy convincente. Quinto consejito. Estamos pródigos hoy en consejitos, ¿verdad? Salga a testificar en el nombre de Cristo Jesús. Salga, que no se quede este conocimiento ahí guardado. Recuerde que usted y yo transmitiremos seguridad o incertidumbre cuando estemos frente a las personas. Seguridad o dudas, porque tengo miedo, porque me tiembla la voz, porque no estoy seguro. No, levántese de sus rodillas con la confianza que ha sido perdonado. Recuerde que el perdón trae paz y las palabras del profeta Isaías son muy alentadoras. Isaías 26:3. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, Señor, se ha confiado.
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los cielos. Nada de miedos. Nos arrodillamos, nos encomendamos al Señor y vamos con mucha seguridad para que esa seguridad llegue al corazón, a la mente de las personas y lógico, el Espíritu Santo va a ser el resto. Un sexto consejito. Muchos son muy oportunos, son muy necesarios, mis hermanos. Este es el último. Recuerde que el testimonio personal no es un estudio bíblico ni una predicación. No vaya a cometer ese error de tener ahí a la persona 15, 20 minutos, media hora. No, ya llegará el momento, obvio, en que se decida tener estudio bíblico, de alguna actividad ya, lógicamente, más amplia. Así que el testimonio personal no es un estudio bíblico, no es una predicación. Por lo tanto, su testimonio personal es la historia de su encuentro con Jesús y ya lo hemos dicho muchas veces. Vale la pena reiterar que el testimonio personal es mayormente delante de una persona. Pídele a Dios que nos volvamos expertos en ese llamado final y no nos sintamos mal si no aceptan la invitación. No, recuerde lo que dijo Santiago en el capítulo 5, verso 20. Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta labor de testificación es hermosa, hermano, preciosa, y los resultados el Señor los va a dar. Entonces, recuerden, cortico y al punto como hemos aprendido. Ese sería nuestro último consejo. Veamos que está comprobado que la iglesia que tiene discípulos testigos que testifican tiene más probabilidades de crecer. Obvio, la congregación que recicla la estrategia de testificación de los primeros cristianos será una iglesia contagiosa que muchos van a querer imitar. Oiga, pero allá sí que ganan alma. Oiga, ¿cómo llega la gente ahí? Con mucha razón, el señor Mark Wittenberg es un evangelista, un hombre que ha estudiado mucho métodos de evangelización. Él comentó en uno de sus libros y dijo, por su naturaleza y propósito, la iglesia debiera ser un lugar contagioso, no de COVID-19, no, que infecta más y más a los de afuera con la fe cristiana. Un lugar contagioso que infecta más y más a los de afuera con la fe cristiana. Eso debiera ser nuestra iglesia. Y la iglesia somos nosotros y nosotros podemos convertir entonces la iglesia en un foco que contamine de la fe cristiana. Mis hermanos queridos, ahí nos queda ese gran desafío. Testificar, así como hemos aprendido. No hay más que hacer. Simple, sencillo. Cualquiera de nosotros lo puede hacer con las recomendaciones que hemos dado. Ahora bien, veamos lo siguiente. Aquí termina este seminario titulado Así testificó la iglesia primitiva. ¿Y tú cómo testificas hoy? ¿Cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante? Pero aquí no termina toda la capacitación que nosotros estamos recibiendo los sábados de tarde. No, imposible. Tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo vamos a seguir adelante? Yo los invito de todo corazón, porque yo deseo que ustedes como yo crezcamos al siguiente seminario que vamos a comenzar el próximo sábado a las 4 de la tarde. Se titula Factores, elementos del crecimiento y la multiplicación de la iglesia primitiva. Es otra dimensión, otro punto de vista estudiando a la iglesia primitiva. Es un estudio, se lo voy a resumir en la siguiente diapositiva. Es un estudio que nos muestra desde Jesús, la experiencia de evangelización desde Jesús hasta Constantino el Grande y su evolución, lo que puede resultar
en el siglo XXI hoy, en nuestros días. Un estudio desde Jesús a Constantino el Grande y cómo podemos nosotros aplicarlo también. Vamos a aprender muchas cosas, incluso hasta de historia. Así que yo los invito para que ustedes estén el próximo sábado aquí a las 4 e invitemos a otras personas también. Estos seminarios son muy lindos. Yo sé que ustedes están felices como yo de aprender cómo testificar, cómo hacer la obra del Señor inteligentemente, con técnica. Es una técnica sencillas, pero que han dado resultado. La iglesia primitiva les dio un tremendo resultado y no hay duda que con la bendición de Dios y los consejos que hemos dado, vamos a tener también nosotros éxito. Bueno, mis hermanos, están invitados para el próximo seminario. Vamos a darle gracias a Dios por estos minutos bien aprovechaditos que tuvimos en esta tarde de sábado. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por estos conocimientos que nos regalas. Queremos ser testigos tuyos, eficientes, poderosos, llenos del Espíritu Santo. Deseamos ser, utilízanos para tu gloria y la salvación de muchas personas. Danos inteligencia, danos sabiduría, tacto. Utilízanos poderosamente. Graba en nuestro corazón todos estos consejos. Lo agradecemos y lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, queremos desearles a nombre del Ministerio Personal de Maranata un resto de sábado feliz. Y no olviden, si quiere tener este seminario, llámenos a uno de estos dos teléfonos. Tienen que bajarlo por internet, sí, para tenerlo en su celular o en su computador, porque no tenemos cartillas sobre este tema que hemos estudiado. Y el que viene es extraordinario, ese seminario. Son seminarios novedosos que nos van a edificar indudablemente. Bueno, a nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata en Cali, una feliz y bendecida semana desde ya y empecemos a testificar como hemos aprendido.